Saludos y respetos nuevamente a todos los presentes en la Cámara. A ver, estamos ante la discusión de un contrato que la Sala debe estar clara que fue declarado inconstitucional. ¿Esto qué implica? Que aquí se pretende brindarle una seguridad jurídica a un contrato inconstitucional, a un contrato que está por encima de nuestra Carta Magna. Y aquí ya lo han comentado anteriormente. Yo quisiera pensar que ninguno de los que nos encontramos aquí sentados o de pie estamos por encima de las legislaciones en este país. Partiendo de eso, de que se insiste en discutir un contrato inconstitucional, un contrato ilegal de una compañía que está operando sin el marco jurídico, violando todos nuestros preceptos y que también atenta a tratados internacionales, lo mencioné, el de Escazú, que parece que nuestras autoridades ambientales de momento lo ignoran. Se está insistiendo en pasar este contrato. Un contrato que no forma parte de un proyecto nacional, un contrato que no forma parte de un proyecto de desarrollo. Panamá no es un país minero. Panamá no cuenta con esa tradición. Panamá no tiene la infraestructura. Panamá, una de las principales actividades que ha sacado adelante la economía es el canal. Canal que necesita agua. Sin bosques no hay agua. Sin agua no hay canal. Y eso es otro hecho que esta sala está obviando con proporciones mayúsculas. Aquí estamos hablando de este contrato minero, que es un proyecto de ganancias, es un proyecto de acumulación de riquezas para algunas de las partes, y se intenta vender que tiene beneficios para la mayoría, pero no es así, porque no son las grandes mayorías las que van a ser beneficiadas. Yo voy a darles un ejemplo. Un área que tradicionalmente ha sido conocida porque se ha extraído todo de sus entrañas es África. Y en África, en temas mineros, lo que más tienen ellos es oro. Se ha mejorado la condición de los pueblos africanos. Están ellos de pioneros a nivel mundial en temas de salud, en temas de universidades, en temas de investigaciones científicas. No, es de las áreas más pobres del mundo, de las áreas que más conflicto tienen. Así que con esto resultaría evidente y ejemplificante que no necesariamente el desarrollo de proyectos como la minera va a traer rédito y beneficios para el pueblo, para sus moradores. Y esto no lo estoy inventando yo, no es un caso nada más de Panamá, literatura universal y algo que podemos ver de siglos, y que trae otro tipo de problemáticas, no solamente en ese momento de la extracción. Es importante hablar de cómo se está presionando para que este contrato se apruebe en cuestión de días en esta asamblea, donde algunos quieren conformarse con migajas, porque nos siguen vendiendo que son regalías, que esto va a ser maravilloso para la población, para casi todos los panameños, para los del área. Pero recuerda un poco el contrato leonino del Jaime Novaril en 1903, donde de hecho uno de nuestros próceres casualmente era el señor Federico Goy. Aquí la historia se repite en espiral. Podemos mencionar que el tema de la minera no es nueva. Si bien ahora lo quieren pasar a tambor batiente, desde finales de los años 80 en Panamá, algunos grupos y sectores económicos vieron ese nicho, aprovechando la convulsión política de la crisis social que existía a finales de los años 80. Y justo apenas pasa la invasión, dos panameños, aquí mencionaron uno, estuvo el señor Pfeiffer, estuvo el señor Benedetti, lograron conseguir una primera concesión para Petaquilla, con un modelo donde panameños hacían sociedades afuera, en este caso fue en Canadá, y regresaban vendiéndolo como capital extranjero. Esto es un modelo de negocio. Lo que se está hablando en el contrato minero no son regalías,
no son beneficios para el país. Estamos hablando de una actividad económica que beneficia a unos cuantos, a sectores privilegiados, a sectores escasos, no a la mayoría de la población, no a un país en general. Este desarrollo se siguió insistiendo, este modelo avanzó en los 80 y a finales de los años 90 el economista William Hughes nos plantea en su libro quiénes son los principales nombres de la familia y de aquellos allegados a poder político que pudieron tener permiso, si bien no de explotación, de exploración. Y muchos de ellos vemos sus rostros cómo se repiten en diferentes gabinetes y entre algunos que están aquí adornando, por decir algo, la sala. Los argumentos que propone Fair Quantum para poder que se apruebe este contrato es el rédito, es el beneficio, son mejores condiciones salariales, es el desarrollo de este pueblo, el desarrollo de estas comunidades. Aquí les decía, ¿cómo vamos a decir que esos son beneficios si cuáles son las condiciones que tienen nuestros pueblos donde se está desarrollando esto? Yo quisiera que ustedes me digan cuántas universidades están operando en el área de las minas. ¿Cuál es el índice de escolaridad? ¿Cuáles son las carreras de las cuales se están graduando? ¿Y cuántos de los que logran graduarse de esas universidades logran ser insertados en un sistema laboral con trabajos dignos? Me encantaría que me dijeran aquí, los números son maravillosos, vemos el crecimiento, aquí ha bajado el analfabetismo, no existen escuelas multigrado, pero esa no es la realidad. No es la realidad. Y aquellos trabajadores de la mina que logran tener un ingreso un poco más favorable, tienen que doblar turnos, tienen que someterse a ciertas condiciones para poder intentar tener una calidad de vida un poco mejor. Y si han visto y se han revisado los temas de salud, ¿qué ha pasado con el tema de los sindicatos? ¿Qué ha pasado con los que estuvieron hace escaso un mes, si no estoy mal, hablando de las destituciones que se dieron a lo interno de la minera apenas empezó a discutirse en esta asamblea el contrato y ellos alzaron la voz? No nos interesa eso a nosotros los diputados. Son ellos menos panameños que el resto. O como ellos no son los que tienen las grandes carteras de dinero que pagan campañas, nos hacemos los locos y aprobamos contratos inconstitucionales porque nos parece buena idea, porque muchos de los presentes tienen luces cortas y no están pensando en un proyecto país. Y no están pensando en qué le van a heredar a sus hijos. Y no están pensando en la responsabilidad que les va a quedar por ser cómplices de un contrato leonino que atenta contra la vida. No pueden decir que son mejores condiciones cuando los impactos de una actividad extractiva minera coloca en peligro la vida humana, la vida del ambiente, el ecosistema y toda la biodiversidad. Aquí nosotros no estamos cuestionando el interés que tengan los mineros de generar una actividad para acumular riquezas. Me parece perfecto. ¿Qué cuestiono y con qué no estoy de acuerdo y por qué rechazo este contrato? Porque no pueden tener una actividad para hacer dinero a costa de la vida y de los intereses de la mayoría del pueblo panameño. Y esto no es un hecho aislado. Aquí no solamente se va a estar impactando un área de la población, una provincia. Aquí se impacta el país, aquí se impacta el planeta. No podemos ser ajenos a la crisis del calentamiento global. Aquí en Panamá ya estamos viendo cómo desaparecen islas en el archipiélago de Gunayala. Y esperaría que el ministro no me deje mentir porque ha ido a atender la situación y ve cómo se están siendo inundadas, están desapareciendo. Y es cierto, sí, Panamá de momento todavía sigue siendo un país con el carbono 14, pero así como somos, con el país con el
que estamos teniendo un buen grado de desarrollo con el carbono. Asimismo, como estamos poniendo en riesgo el corredor mesoamericano, nosotros podríamos quedar como país carbono negativo ante la amenaza de la minera Panamá. Actualmente, Panamá es solo uno de los 3 países carbono negativo en el mundo. Repito, solo 3 países carbono negativo en el mundo. Y vienen hasta esta asamblea a pedirnos que pasemos un contrato minero que compromete los bosques panameños que capturan más carbono que el total de las emisiones de gases generados por todo Panamá. La minería causa deforestación. La minería conlleva la pérdida de los sumideros de carbono. Así que, señores, podríamos perder nuestra calidad de carbono 14 de carbono negativo, aprobando este contrato, simplemente por caprichos de algunos cuantos. Estamos comprometiendo el corredor biológico mesoamericano desde México hasta Centroamérica, degradando los bosques, comprometiendo nuestras cuencas, perdiendo biodiversidad. Y todo esto lo hacen vendiéndonos la idea que es por el interés de las mayorías. Mayorías que sabemos y está claro que no es así, porque las repercusiones y los efectos de la actividad minera no son solamente en el ambiente, son en la salud, son en la vida, crea impacto social. Aquí ni siquiera tenemos un debido plan de cierre. Tenemos ejemplos en nuestro país vecino de Colombia. Por falta de un protocolo adecuado del plan de cierre, se provocan otro tipo de conductas antijurídicas y culpables, como es la trata de personas, como es el incremento del narcotráfico, como lo es la prostitución. Yo no quiero que nuestras niñas y que nuestras mujeres de las áreas aledañas a la mina empiecen a ver como una medida de subsistencia la explotación sexual, producto de lo que pueda llegar posterior a un plan de cierre no definido, y donde sabemos que a la fecha nuestras autoridades se han quedado cortas y no están en capacidad de auditar ni las actividades de la minería ni lo que está pasando, que está funcionando como si fuese un engranaje aparte del resto de la ciudadanía. ¿Qué pasa con estas poblaciones? ¿Cómo se desarrollan sus vidas? ¿Cuál es la alimentación? ¿Han ido a hacer las visitas al área? ¿Han ido más allá de los jugueros? ¿Siguen el camino de la Pintada? ¿Se han adentrado en Penonomé? ¿Han visto el color que tienen sus afluentes? ¿Realmente los han visto? ¿O de oficinas refrigeradas se limitan a buscar tablets o dispositivos móviles donde alguien les cuenta la realidad que les interesa conocer a ustedes? Tienen que salir de la zona de confort y de la burbuja que se han dejado absorber por pancistas y aduladores que le hacen creer que aprobar este contrato va a ser bueno para ustedes. No es bueno para ustedes, no es bueno para el país, no es bueno para las generaciones futuras. Y no entiendo, a mí me encantaría poder entender cómo con tal ligereza y tranquilidad pueden salir de aquí a hablar con sus hijos, a hablar con sus electores, con la frente en alto, como si de verdad estuvieran haciendo algo bueno por las mayorías. Aquí las mayorías no van a ser beneficiadas, lo dije en mi intervención anterior. Este contrato, aún con las adendas, no contempla la inflación, las fluctuaciones económicas. Ese dinero prorrateado a 40 años no va a representar nada, ni siquiera a los 20 años primero, asumiendo que no va a ser prorrogables. No podemos estar contentándonos con migajas y vendiendo la patria
simplemente porque algunos van a tener de manera inmediata algún beneficio como así lo quieren plantear. Me preocupa el perjuicio que se va a tener para toda la vida humana, para todos los panameños, y que aquí nos estamos desenfocando. La actividad minera es una actividad económica, es una actividad de ganancia. Aquí no han venido a presentarnos este contrato porque le interesan nuestros niños del interior, porque le interesan nuestros ancianos en la caja de seguro social, porque les preocupa invalidez, vejez y muerte. Aquí presentan esto porque quieren que alguna empresa y algunos accionistas y algunos dignatarios y algunos miembros de gobierno queden bien porque esto se firme. No es porque van a darle mejores condiciones al pueblo panameño. No es porque las escuelas van a estar listas en marzo cuando empiecen las clases. No es porque vamos a trasladarnos en calles sin huecos. No es porque vamos a tener las medicinas a tiempo, ni las citas. Y no es porque vamos a tener más personal médico que administrativo cuando vayamos a los centros de salud. Tampoco es para tener una población más equitativa. No es para nada de esto. Este proyecto... Tengo 16 minutos, es media hora. No he acabado, señor presidente. Continúe, colega. Gracias, es que me habían cortado. Tengo 16 minutos 44 segundos, puedo seguir hablando. Y anuncio que voy a hablar también en segunda vuelta, presidente. Sí, gracias. En Donoso, la mina First Quantum declaró durante el periodo pasado alrededor de 2.700 millones de ganancias. ¿Cuánto pagaron en salario? Alrededor de 100 millones. ¿Cuánto pagaron en impuestos? ¿Cuántas fueron las denuncias que el Ministerio de Ambiente declaró en más de 200? De esas denuncias por derrame, de esas denuncias en contaminación, denuncias que, como todos sabemos, no quedaron en nada, le es más rentable a la minera pagar una multa, suponiendo que se las ponen, porque sabemos que no es el caso, que realmente cumplir, porque no le interesa con el país, no le interesa con los panameños, no les interesa con el daño que se está causando, daño irreversible, daño que ni siquiera en siglos vamos a poder rescatar. Y estas son cifras que la misma minera ha hecho pública en sus informes. Hay representantes también del Ministerio de Trabajo. Estamos garantizando las condiciones para la mano de obra panameña, para nuestros obreros. Son esas las condiciones que nosotros queremos. No sé ustedes, pero no son las que yo quiero. Y si voy a decir que estoy defendiendo la vida, tenemos que defender la vida en todos los aspectos. No en algunos proyectos sí, en otros no. Porque esto es defender la vida. Alzar la voz contra un contrato que lesiona el país, que lesiona los intereses, que afecta a la salud, que afecta a todos los pobladores. Decirle no a la minería es decirle un sí a la vida. Y esto es lo que me encantaría que muchos dijeran en este momento, aquellos que sí mencionan en otras ocasiones que están defendiendo la vida. En el punto de la degradación de la biodiversidad en el corredor mesoamericano, con la contaminación del agua, lo que se está logrando es que la tierra quede pelada. Se han tenido maquinarias de destrucción que han quitado toda la parte superior, que han lesionado y erosionado. Y todo este daño se está haciendo con la aprobación del Estado. Primero, con una concesión y segundo, con un estudio de impacto ambiental. Estudio que también debería haber sido declarado inconstitucional al ser accesorio, siguiendo la suerte de lo principal. La minería en un país corrupto y con poca fiscalización es aún peor que en otras condiciones. Solamente hoy Panamá vuelve a salir en un informe de Transparencia Internacional como uno de los países con mayor índice de corrupción. Y no sé ustedes, pero falta de transparencia para mí es que se esté haciendo un debate de un tema nacional
sin permitirle a la ciudadanía estar presente. Ni hoy en el segundo debate, ni ayer en el primer debate, donde se le cierra la puerta al pueblo panameño, donde no se le da acceso a los micrófonos, donde malamente se llama debates y solamente una parte es la que puede estar sentada aplaudiendo y vitoreando para que se imponga un contrato a espaldas del pueblo panameño. Para mí esto es corrupción, esto es opacidad y pesará sobre las conciencias de los que aún las conserven, los que avalen esta medida, impuesta, inconsulta, contraria a la nación y en total opacidad. ¿Por qué temen el debate? ¿Por qué lo temen? ¿Por qué no se someten a técnicos? ¿Por qué no escuchan al resto de la ciudadanía? ¿Por qué coparon las sillas de burócratas que la mayoría chatean y ni siquiera siguen el debate ni las ideas de todos los que están hablando en el hemiciclo? Es momento de ser sensatos, de decirle al pueblo que se quiere empujar el contrato solamente por intereses económicos, intereses de unos cuantos, que el tema no va a ser beneficioso para una seguridad social, que las supuestas regalías con la inflación van a quedar cortas en el tiempo, que sí se afecta el agua y los afluentes y por ende el canal, porque no es vinculante de manera legal la modificación que fue insertada ayer en el primer debate. Háblenle a la ciudadanía con la verdad. Atrévanse a salir con la verdad y no con argumentos maquillados. Denle la cara a un país. Asuman las carteras para las cuales fueron elegidos. Defendamos el ambiente si es lo que nos toca. Si vamos a defender nuestros recursos y la parte económica, hagámoslo del lado de Panamá, no pensando en intereses de transnacionales que se van a llevar el dinero que no va a quedar aquí, y empresas que han estado lesionando a los trabajadores panameños, dejándolos sin garantías, dejándolos en indefensión, con cuotas de seguro social atrasadas, con multas que no han sido pagadas y que diferentes ministerios han hecho la vista gorda simplemente por la empresa de la que se trata. En parte de las modificaciones se nos habla de que ya se eliminó lo que era oro, plata y molibdeno. Esto es falso. Es otro maquillaje más que ha presentado esta modificación, porque simplemente se ha cambiado por las palabras de minerales asociados. Quizás algunos no leen la letra menuda, pero otros sí lo hacemos. Y no cambia el contenido, simplemente es un tema de redacción y estilo, pero sigue siendo igual de nocivo. En la aclaración de la preferencia de uso de aguas por el Canal de Panamá, es cierto, presentaron la modificación, pero nuevamente legalmente esto no significa nada. Dejaron constancia, y voy a leer textual, de que ninguna de las disposiciones de este contrato respecto al uso y desvío de las aguas podrá ser interpretada de la manera que riña con las facultades, derechos y responsabilidades que confieren a la autoridad del Canal de Panamá el título 14 de la Constitución Política de la República de Panamá y el recurso hídrico. Se cambió, pero legalmente no es vinculante, no tiene ninguna presión. ¿Cómo sabemos que se van a preservar las aguas? ¿Cuál es el plan? De hecho, a mí me gustaría que me dijeran si no se han afectado las aguas, y aquí sí, señor presidente, si alguien me ayuda, a mí me encantaría que me pudieran decir cuánta agua potable y cuánta agua cruda ha utilizado la minera de Panamá. ¿Tenemos ese registro? ¿Lo conoce Panamá? Aló, señor presidente. Bienvenido. ¿Qué me preguntó, honorable?
En virtud de que no fui escuchada, le reitero, me encantaría que alguien me respondiera cuánta agua potable y cruda ha utilizado Minera Panamá. Para responder el ministro de Ambiente. Gracias, presidente, diputada, por la pregunta. Minera Panamá tiene 3 contratos de uso de agua cruda con el Ministerio de Ambiente. La primera, que es del Mar Caribe, es agua salada, para enfriar la termoeléctrica. Tiene 15.000.7 metros cúbicos por segundo. Y tiene 2 contratos de agua cruda de un afluente del río Caimito, río del Medio y otro río sin nombre que son afluentes del río Caimito, por 2.54 metros cúbicos por segundo, una allí, y la otra del río Botija de 0.56 metros cúbicos por segundo, que es un afluente del río Coclé del Norte. Cabe señalar que este 0.53 metros cúbicos por segundo representa el 1% del caudal medio del río Coclé del Norte. Es decir, el río Coclé del Norte tiene 99% de su caudal que nadie usa y cualquiera puede solicitarlo hasta la autoridad del Canal de Panamá, siempre y cuando cumpla los requisitos normativos que rige el Ministerio de Ambiente para esto. Así que esas son las concesiones, los contratos de concesiones de uso de agua que tiene Minera Panamá con el Ministerio de Ambiente, que en estos momentos, con el contrato de 1997, pagaba 0 centavos. Ahora tienen que pagar 2 millones de balboas al Ministerio de Ambiente anuales. Gracias, presidente. Continúa, diputada. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Y de esas 3 cuencas, o sea, me quedo igual, me explicó las 3 cuencas, pero no me dijo puntualmente cuál es la cantidad de agua potable cruda que ha utilizado. Me habló de las 3 cuencas, pero de eso no me dijo cuáles son las 3. Voy a avanzar. De esas, ¿cuánta agua contamina Minera Panamá y qué registro tiene al respecto nuestro Ministerio de Ambiente? Para responder el ministro de Concesión. Minera Panamá tiene permiso para descargas de uso de agua con el Ministerio de Ambiente y esas aguas se monitorean de acuerdo a la norma Copaní 35-2019, en la cual con laboratorios independientes autorizados, reconocidos por las autoridades competentes, tienen que entregar periódicamente esos análisis de laboratorio. En estos momentos, de la serie de laboratorios de los últimos 2 años que se tienen registro, porque la empresa comenzó a operar en septiembre del 2019, todos los análisis de laboratorio han salido dentro de los límites máximos permisibles, es decir, no se ha presentado contaminación en ninguno de los análisis de laboratorio presentados al Ministerio de Ambiente. Continúe, diputada. Gracias, presidente. Gracias, ministro. ¿Cómo si no se ha presentado en esos análisis ninguna constancia? El Ministerio de Ambiente ha presentado informes de alrededor de 200 denuncias por contaminación y violación ambiental de la minera en el último quinquenio. Para responder el ministro de Concesión. Respondí que la empresa está obligada a entregar los análisis laboratorio que indica el estudio de impacto ambiental que lo establece la norma aplicable a la descarga, que es la norma Copaní 35-2019. Y en ninguna de estas análisis de laboratorio presentados por laboratorios oficialmente reconocidos
sale contaminación de las descargas de las aguas de Minera Panamá. Las denuncias que han puesto algunas personas han sido por coloración del agua, no así de análisis de laboratorio. Y cuando nuestros inspectores han hecho los reconocimientos de campo y análisis de laboratorio, no se han encontrado evidencias de que la empresa minera esté contaminando las aguas de los ríos adyacentes. Sí hemos encontrado minería ilegal en los alrededores y en los medios de comunicación. Cada mes estamos publicando con la Policía Ambiental los operativos que se hacen. Casualmente esta mañana se hizo un operativo de como 5, se han hecho ya en un periodo de 2 meses, y siempre encontramos minería ilegal en los alrededores, fuera de la concesión de Minera Panamá, de ilegales que están haciendo estas actividades, y creemos que esa contaminación puede ser producto de los mineros ilegales que con motobombas y bateas socavan las riberas de los ríos y contaminan los mismos, y por eso a veces hay coloración diferente. Estamos investigando para llegar a la certeza de que efectivamente de dónde procede esa contaminación. Se le agotó su tiempo. Ok. Ofrezco la palabra